Una vez que montemos el circuito en microcap, pues echamos un rápido vistazo a cómo está montado. Básicamente es una configuración en la que tenemos un interruptor, que es Q1, que va a permitir que circule corriente por la carga o que no circule corriente por la carga. En definitiva, un circuito on-off que controlamos mediante un circuito de polarización de base que consiste en una fuente, un generador de señal cuadrada que varía de 0 a 20 voltios su amplitud y con una frecuencia de 1 kHz. Los parámetros de configuración de la fuente, pues le hemos dado un tiempo de subida y un tiempo de bajada de 10 nanosegundos. Si la frecuencia es de 1 kHz, pues el periodo es 1 milisegundo y V1 y V0, pues 20 y 0. La resistencia a polarización de base pues está calculada para que le inyectemos la corriente de base que necesitamos para que por aquí puedan circular la corriente que queremos que circule, que en este caso pues con este voltaje de 60 voltios y esa resistencia de carga pues va a estar en torno a algo más de 10 amperios. Para que nosotros tengamos aquí 10 amperios, pues la intensidad de base tendrá que ser de un valor determinado. Todo esos cálculos, toda esa manera de averiguar cuál es la intensidad de base que necesito, por lo tanto, qué resistencia de base necesito, todo eso lo veremos en temas posteriores y consistirá en analizar pues, las características del transistor en cuestión, en este caso el 2N3055, y meternos un poco más en profundidad pues, en la lectura y la interpretación de la gráfica. Volviendo a la simulación, pues nosotros lo que queremos es montar una simulación en la que visualicemos cuáles son las pérdidas que hay en este dispositivo. Las pérdidas, hemos visto en el tema de introducción que no es más que la potencia que disipa el dispositivo cuando está funcionando. Cuando está funcionando me refiero a todo. Cuando está funcionando en on, cuando está funcionando en off y cuando está conmutando, es decir, cuando está pasando de on a off o de off a on. Todas esas pérdidas van a suponer la pérdida de rendimiento que tenga este circuito. Y es importante que las tengamos visualizadas, tengamos controladas esas pérdidas. Para hacer la simulación sabéis que tenemos que irnos a análisis transient, se nos va a abrir la ventana de simulación. Aquí tenemos ya puesto el tiempo de simulación, como el periodo es de un milisegundo, yo he puesto 2 milisegundos, podríamos poner 3 milisegundos y veremos 3 periodos. En este caso casi no es necesario, pero bueno, ponemos 3 milisegundos. Observamos que tenemos marcado el autoescalado de los rangos y ya pasamos a lo que es configurar las señales que queremos que aparezcan en la simulación. Como veis, yo tengo numerada la página 1, la gráfica 1, tenemos V1, que para nosotros en principio no es nada, pues directamente vamos a buscar una señal que nos interese. A mí me interesa inicialmente comprobar que la señal del generador es correcta. Entonces nosotros vamos a irnos a V de V1, puesto que V2 es la fuente de continua. Si tenemos duda lo comprobamos y tenemos V2 fuente de continua, V1 fuente de señal cuadrada. Y nos vamos a Transient Limits y colocamos V de V1, dejamos autoscaling. Si nosotros hacemos la simulación, una señal cuadrada que va de 20 a 0 con un tiempo de 1 milisegundo. Entonces esto está bien. Una vez que nosotros hemos comprobado que la señal del generador es correcta, nosotros directamente lo que vamos es a configurar la simulación para ver las pérdidas. Nosotros podemos hacerlo de dos formas. Podemos averiguar el producto de la tensión en los extremos del transistor por la intensidad que atraviesa el transistor. Eso pues tendría que ser el producto de dos parámetros. Uno sería la tensión colector-emisor por, en este caso, la intensidad del colector, por ejemplo. Si nosotros graficamos esto, nos aparece la característica típica o la curva característica típica de una pérdida de potencia, o sea, de una pérdida en un dispositivo en conmutación. Y aquí ya observamos pues, que hay una forma de la señal que es interesante que analicemos. La analizaremos también en otro tema, en el tema del transistor. Pero es interesante que ya veamos que dónde se producen las mayores pérdidas.
Si os fijáis, si analizáis esta gráfica, nosotros vamos a tener un escalón de pérdida en este intervalo que se correspondería cuando el dispositivo está en on. Ahora tenemos un pico de potencia mucho más elevado que ese escalón y después tenemos pues un nivel de pérdida que casi está rozando el cero. No es cero si nosotros activamos el baseline, que es digamos, la referencia de cero. Ahí parece que es cero, pero si nosotros averiguamos su valor utilizando alguna de las herramientas en las que me muestran con etiquetas los valores de la señal, pues nosotros vamos a ver que, pues, aunque es muy pequeña, estamos hablando de 28 nanovatios, pero ahí tenemos una pequeña pérdida. Muy pequeña, la podemos considerar despreciable. Pero donde sí tenemos realmente una potencia importante es en esos picos y estamos hablando de 160 vatios. Si nos vamos a las pérdidas en funcionamiento en on, pues estamos hablando de unos 9,2 vatios, 9,19 vatios. Si hay una diferencia abismal. Por lo tanto, conclusión de esta gráfica, pues la conclusión es que en on es donde el dispositivo está funcionando, pero no es donde se producen las mayores pérdidas, sino que las mayores pérdidas se producen cuando estoy pasando de on a off o cuando estoy pasando de off a on. Y esto es algo muy importante en la electrónica de potencia. De hecho, la mayoría de las decisiones que se tienen que tomar a la hora de diseñar un circuito, o a la hora de elegir un dispositivo, o a la hora de colocarle unos disipadores de calor, pues tiene que ver con estos picos de potencia. Bueno, pues la práctica de simulación, además de ver esta gráfica y que después, poco a poco, pues vayamos viendo más teoría y seamos capaces de analizar y qué consecuencias tiene estas gráficas, lo que me interesa realmente es que seamos capaces de seleccionar un intervalo en concreto de la gráfica. Entonces, si yo me voy con este cursor a un poco antes del primer pico, en torno a los 490 y aquí marca 491, yo me voy a quedar con 490 micros y me voy a ir un poco después, 520 micros, pues yo voy a intentar visualizar solamente ese pico. ¿Cómo elimino el resto del eje X que no me interesa? Bueno, pues eso, me vengo a Transient Limits, quito el autoescalado, es importante que quitemos el autoescalado, y ahora me vengo aquí a la columna de X. En la columna de X, en el momento que yo coloco el ratón, vemos que me aparece aquí abajo una leyenda en el que me aparece que el formato es primero el valor más alto, después el valor más bajo y después lo que sería el espaciado de la rejilla. Entonces, si yo quiero que el valor más alto que me muestre sea 520 micros, pues escribo literalmente 520 micros. Si quiero que el valor más bajo que me muestre sea 496 micros, pues 496 micros, y bueno, el espacio de la rejilla lo voy a dejar tal como está. Pero es importante que desmarquemos el autoescalado, porque si yo hago esto y dejo el autoescale, pues resulta que el programa automáticamente va a ajustar el eje X. Bueno, pues si le damos a la simulación, a ver que ese pico que aparecía antes como una línea, pues ya se me abre. Incluso podemos ajustar un poco más la simulación. Aquí me estoy yendo a 503, 504. Pues me vengo otra vez aquí a Transient Limits y el valor más alto pues podría ser 504. Tenemos el pico de potencia. Es decir, aquí en este escalón estaríamos visualizando lo que sería las pérdidas que tiene el dispositivo en on. Cuando empieza la conmutación de on a off, pues resulta que es cuando el dispositivo más sufre en cuanto a potencia. La diferencia es mucha, no es poca. O sea, no es un piquito que es parecido a lo que tiene cuando está en funcionamiento, ¿no? Precisamente cuando el dispositivo está soportando la máxima corriente, que es aquí, es cuando tenemos unas pérdidas muy pequeñas, 9 vatios. Cuando el dispositivo no está soportando esa corriente, va a soportar una corriente más pequeña, es cuando el dispositivo presenta más potencia. Bueno, cuando ya la corriente se extingue y las pérdidas pues casi rozan el cero, aquí prácticamente no hay pérdida de potencia. Esto se correspondería con el on. Esto sería
on. Esto sería la conmutación de on a off. Y esta parte de aquí, pues estaríamos hablando del off. En cuanto a diferencia de valores, bueno, pues, por ejemplo, con el etiquetado vertical, yo puedo intentar marcar cuánto vale esa potencia. No lo he conseguido. ¿Vale? Lo correría. Intentamos otra vez. Unos 9,3 vatios. Si ahora etiqueto este pico, pues estaríamos etiquetando 160 vatios. Bueno, pues esta simulación espero que os haya servido no solamente para analizar lo que es en sí cosas que ya les van a ocurrir en nuestros dispositivos, es decir, que cuando pensamos que va a disipar más potencia, que es en el on, que es cuando está circulando la corriente que quiero controlar, precisamente no es cuando más potencia disipa, sino que cuando el dispositivo se corta y va hacia el corte, es cuando el dispositivo sufre más, 160 vatios. Si nosotros nos vamos a las características del dispositivo, pues estaríamos hablando de que este dispositivo térmicamente tiene una capacidad de disipación. La capacidad de disipación me la muestran a través de un parámetro que ya estudiaremos en su momento, pero básicamente me va a permitir saber qué temperatura va a alcanzar el dispositivo en su interior, en el silicio. Y me marca que es 1,52 grados centígrados por vatio. Si nosotros estamos en la conmutación con 160 vatios, lo único que tengo que hacer es multiplicar los 160 vatios por 1,52 y vemos que la temperatura del silicio se va a poner a 243 grados. Si me voy a las características que me da el fabricante térmicas, me dice que lo máximo que soporta el dispositivo es 200 grados, pues resulta que este dispositivo se dañaría. Cuando está funcionando, controlando la corriente que circula por la carga, no, justo cuando se corta, cuando pasa de on a off. Un poco esta simulación quería que me sirviera para que aprendierais a utilizar un poco mejor transient limit y como conclusión de que vamos a tener que estudiar los semiconductores un poquito más al detalle.